amigos? Bienvenidos. Son las 7 en punto en este lunes 20 de febrero del 2023. Se está yendo rapidísimo el año, ya es la segunda quincena de febrero, estamos prácticamente a una semana que se concluye el segundo mes. O sea, y se nos va el trimestre, llega marzo, la primavera y bueno, todos nos queremos ir a la playa en las vacaciones de Semana Santa, así que pues bueno, yo deseándole siempre lo mejor de lo mejor para este año 2023. Yo soy David Herrera y esto es La Hora Inmobiliaria, donde hablamos del sector inmobiliario local y nacional desde REC, Radio Empresarial Querétaro, por Facebook Live. Transmitimos en vivo desde cabina en Avenida de la Pradera 307, Colonia del Prado, en Querétaro, capital. Estamos en la segunda temporada y hoy nuevamente está con nosotros aquí en cabina la licenciada Estela Gallegos Barredo, notaria titular 31 de aquí de nuestra ciudad capital. Bienvenida, Estela, nuevamente un gustazo tenerte aquí. Muchas gracias, David, y muchas gracias a todo tu auditorio, todos los que nos hacen favor de escucharnos y de brindarnos este tiempo para poder platicar un tema tan importante. Muy bien, vamos a hacer una pausa comercial y regresamos para iniciar nuestra entrevista del día de hoy. Bienvenidos. Su llave inmobiliaria te ofrece diversos inmuebles en venta o renta. Tiene en traspaso o venta terrenos en Ciudad Maderas, Corregidora, desde 115 metros cuadrados a 150 metros cuadrados, desde 4,500 pesos metro. Te puedes comunicar al 442-919-0805 si quieres más información de estos terrenos en Ciudad Maderas, Corregidora. Su llave inmobiliaria te ofrece una casa en venta Zen House. Solicita mayor información al 442-919-0805. Y por último, te ofrece también en venta una propiedad en Saquia, en Allén. Es una propiedad que tiene 3 recámaras, tiene 3 baños completos con un estudio, puede ser la 4ª recámara en planta baja, cocina equipada y está en 3,600,000 pesos. Comunícate a su llave inmobiliaria@gmail.com o al 442-919-0805. Su llave inmobiliaria. Adelante. Bien amigos, estamos de vuelta aquí en nuestro programa La Hora Inmobiliaria. Arrancamos la segunda quincena de febrero, cerrándola con una gran invitada, la licenciada Estela Gallegos Barredo, notaria titular 31 de Querétaro. Hoy lo vamos a dedicar a las personas morales y su incidencia en los bienes raíces. ¿Cómo son? ¿Cómo se da? ¿Qué ocurre con esto de las personas morales? Habría que definir primeramente, ¿no? Estela, ¿qué es una persona moral? ¿Cómo la podríamos nosotros definir y que el asesor sepa claramente, esto es una persona moral? En Latinoamérica también se le conoce como persona jurídica, ¿no? ¿Qué nos podrías decir? ¿Cuál sería tu definición de la persona moral? Justo yo creo que por eso tiene ese nombre de persona jurídica, porque la persona moral es un ente que es creado por el derecho, que puede ser conformado por personas físicas o incluso por personas morales. La persona moral no tiene materia, no tiene cuerpo, pero sí tiene una responsabilidad jurídica propia. ¿Cómo constituimos una persona moral? Lo primero que debemos de hacer, se constituye ante un fedatario público. ¿Qué es lo que hacemos los fedatarios? Debemos de solicitar un permiso a la Secretaría de Economía del uso del nombre. ¿Esto por qué?
porque se registra. Oye, perdóname, ahorita que dice Secretaría ¿es Economía o la de Relaciones Exteriores? No, es Secretaría de Economía. Es Economía. Hace tiempo nos los proporcionaba Relaciones Exteriores, pero es la Secretaría de Economía. Ah, ok, qué buena aclaración. ¿Esto cuándo se hizo este cambio? Ya tenemos. ¿Ya tiene tiempo? Sí. Bueno, se nota que hace tiempo que no hago una persona moral, pero bueno, obviamente yo he constituido personas morales y por eso sabía que la Secretaría de Relaciones Exteriores es la encargada de este tema. Sí. Ya no. No, es ante la Secretaría de Economía pedimos el permiso del uso del nombre. Okay. ¿Y para qué pedimos este permiso? Porque se regula a nivel nacional. Claro. A lo mejor en Querétaro podemos querer pedir un permiso de un nombre que en Chihuahua ya está ocupado, ¿no? Okay. Entonces, nosotros ¿qué hacemos? Pedimos la opción de 3 nombres. Ajá. Para efecto de mandarlo a Economía y no perder el tiempo en caso de que el primero que queramos usar ya esté ocupado, claro, ¿no? Claro. Entonces, mandamos los 3 nombres probables y nos responden. ¿Qué nos responde la Secretaría? Nos responde con un oficio en donde nos dice cuál es el nombre autorizado. Okay. Y en ese oficio lo tenemos que transcribir en la constitución de la persona moral, ¿no? Recordemos, la persona moral, un ente que no tiene materia, que no tiene cuerpo, pero sí tiene responsabilidad jurídica propia. Perfecto, ahí está la definición, digamos, ¿no? De lo que es una persona moral, y ya vimos cómo se constituye. Pues más bien, cómo se solicita el permiso para poder utilizar el nombre de la persona moral, pero constituirla. ¿Cómo se constituye? ¿Cuántas personas participan mínimo o cuántas pueden ser? No sé. Exacto, ahí sí ya la constitución ya es un poquito más elaborado. O sea, primero pedimos el nombre y los fedatarios tenemos la obligación de generar con las personas físicas o morales en su caso, que la vayan a constituir, los estatutos. ¿Qué nos piden los estatutos? Mínimo 2 personas, máximo es ilimitado. Entonces, mínimo son 2 personas, necesitamos saber cuál es su domicilio social, cuál es su objeto social, para saber a qué se van a dedicar y a qué pueden dedicarse, cómo va a ser regido, si va a ser regido por un administrador único o por un consejo de administración, qué limitantes o qué beneficios pueden tener. O sea, los estatutos nos tenemos que regir. Si es una persona moral mercantil, pues nos tenemos que regir por el Código Mercantil, y si es una civil, pues por el Código Civil, ¿no? Entonces, dependiendo qué tipo de persona moral sea, es como vamos a generar los estatutos, pero todas tienen denominación, objeto, mínimo 2 personas, el domicilio social, los poderes, ¿quiénes van a representar a esta persona moral? Sí, como decías, el administrador único o un representante legal, no sé. Exacto, puede ser el administrador único, el consejo de administración, puede ser un gerente, y el representante legal no necesariamente es socio o accionista. Se pueden dar poderes a un tercero para que pueda representar. Una consulta aquí, no importa si es una persona moral con fines de lucro o sin fines de lucro. Lo que pasa es que... Porque decías... por las terminaciones... ¿Nos puede regir mercantil o nos puede regir el civil? El civil. O es AC, o SC, o SADCB, o SDRLDCB, o una SAPI. Hay muchas terminologías ahorita, ¿no? Muchas personas morales. La SA es la sociedad anónima, es una sociedad mercantil. Que es la más común, es digamos, la más común, ¿no? la sociedad anónima de capital variable. La SDRL es la sociedad de responsabilidad limitada. Esas son las sociedades más comunes mercantiles, que son con fines de lucro. Y llamemos el lucro, es que a lo mejor se escucha un poquito feo, ¿no? O sea, el lucro es porque tiene un fin preponderantemente económico. Claro. Y las sociedades civiles, que no tienen el fin preponderantemente económico, pero sí es, por ejemplo, una agrupación de profesionistas, hacen una SC, que es una sociedad civil, que se agrupan con la finalidad de brindar sus servicios, brindar capacitaciones, o por ejemplo, una AC, que es totalmente sin fines de lucro. Por ejemplo, el Club de Leones es una AC. Una AC, que es una asociación civil, ¿no?
Entonces, el proceso sería ir contigo, llevarte la documentación, llevarte los estatutos, el objeto social. Nada más, nosotros lo que tenemos es un formatito para apoyarlos en la guía, nos van a dar esa información y los fedatarios somos los obligados a redactar los estatutos. Una vez redactados los estatutos, nos reunimos con las personas físicas o morales que van a conformar esa persona moral, a revisarlo y a programar la firma. Pero obviamente hay que ver también los requisitos, ¿no? ¿Qué necesitamos? Que los que van a conformar esta persona moral estén dados de alta en Hacienda. Deben de tener su RFC y su constancia de situación fiscal. O sea, tienen que dar la documentación como si fuera lo mismo que siempre ocupamos en una compraventa, ¿no? Casi. Prácticamente, sí, ¿no? Sí. O sea, su INE, comprobante de domicilio, RFC, o la constancia de situación fiscal. El CURP, todo. El CURP, acta de nacimiento, no sé. Sí, acta de nacimiento, acta de matrimonio, para ver el régimen que los rige. Okay. Porque van a ser las personas físicas conformando la persona moral o una persona moral que ya estuvo constituida que también puede ser parte de la nueva persona moral. Sí, o sea, hay múltiples opciones en un momento dado, ¿no? Sí, oye, yo te diría que este tema de las personas morales da para mucho y a lo mejor en algún momento, si quieres, podemos hablar de cada una de ellas, sus obligaciones, porque tienen algunas obligaciones fiscales, pero eso sí ya es meternos más a la persona moral. Y aquí a estudiar más cada uno de las posibilidades de esa constitución. Okay. Y aquí es un poquito más a que platiquemos con quienes nos están haciendo favor de escucharnos, qué pasa con la persona moral en los bienes raíces. Sí, prácticamente en la compraventa, ¿no? Exacto. ¿Cómo le damos ese tratamiento? Pero si no conocemos de base, pues, qué es, cómo se constituye, pues no le vamos a entender todo el proceso. Por eso estamos arrancando con esta parte de conocer cómo se constituye, dónde se hace, dónde nace y por qué es una persona moral. El acta constitutiva es la identidad legal de la persona moral, ¿no? Sí, el acta constitutiva es como el acta de nacimiento de la persona física, ¿no? Okay. Es donde acreditamos la legal estancia en el país y quién lo puede representar, cómo se rige, qué prohibiciones tiene. Oye, el punto más importante de esa acta constitutiva será o es el objeto social o no. Yo creo que forma parte de. Forma parte de y es todo muy importante porque el objeto social nos va a decir a qué se puede dedicar esta persona moral, pero también cómo se va a manejar es muy importante, si es el administrador, quién va a ser el representante legal, el capital social también es muy importante, o sea, el capital social. ¿Cuánto se aporta? Y puede ser por acciones o por partes sociales, dependiendo qué tipo de sociedad es. Wow, pero eso también es todo un mundo. Es un mundo, por eso sí te decía, es todo un mundo, pero la verdad es algo muy interesante que es importante que lo conozcamos y que sepamos de qué se trata, ¿no? También para nuestra vida diaria, ¿no? Oye, antes era muy visto el SADCB, o sea, la Sociedad Anónima de Capital Variable. En los últimos años, yo creo que en los últimos 10 años para acá, o quizás un poquito más, se ha ido transformando esta SADCB a la SAPI, la Sociedad Anónima Promotora de Inversión. Así yo creo que antes veíamos a lo mejor a los grandes consorcios como SADCB y ahora los vemos como una SAPI. Esto es con la intención de captar recursos. Lo que pasa es que ¿O cuál sería ahí lo que pasa es que es diferente, o sea, con la SAPI tenemos otro tipo de contratos también dentro de la misma SAPI, entonces todo depende a qué se van a dedicar, si van a entrar también en la cuestión financiera, o sea, todo depende cuál va a ser la finalidad de constituir esta persona moral. Yo siempre les digo que es un traje a la medida, porque debemos de saber cuáles van a ser sus obligaciones y cuáles van a ser sus beneficios para saber qué tipo de sociedad. Por ejemplo, a los extranjeros que vienen a constituir empresas en nuestro país, les gusta la de responsabilidad limitada, que también es una sociedad mercantil. Okay. Sí, yo pregunto por esto que no estaba en el script, pero lo pregunto porque, sobre todo por aquellos amigos que están en desarrollos o que quieren desarrollar o hacer desarrollos inmobiliarios,
que se acerquen con ustedes para que puedan estar bien orientados en cuál sería la mejor figura jurídica, porque como bien dices, depende o dependerá mucho de a qué se quieren dedicar. Sí, es un traje a la medida porque incluso existe otra figura, que es el fideicomiso. Entonces, pues también, dependiendo, va a haber un desarrollo, en base a lo que tú dices, va a haber un desarrollo, alguien va a aportar la tierra y otra persona física o moral va a aportar la construcción. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Un fideicomiso. Y también en eso tenemos que ver si es un fideicomiso traslativo, si es un fideicomiso de administración. Por eso es bien importante, lo que yo siempre les recomiendo es acérquense a su notario de confianza para que le digan qué es lo que requieren y entonces ahora sí veamos qué es lo que vamos a formalizar para la vida de su negocio. Okay, muy bien. Porque si no, a lo mejor en el camino se van dando cuenta que no era el instrumento que necesitaban, claro, y a lo mejor tienen problemas fiscales o a lo mejor tienen algún tope en el camino que se pudo haber previsto. Pero también en eso, por eso menciono, existe el fideicomiso y hay gente que le tiene un poco de miedo, es simplemente tener a una persona que es el fiduciario, que es la institución financiera, regulando las reglas, claro, de los inversionistas. Sí, el fideicomiso normalmente es a través de un banco, ¿no? Sí. De una institución financiera, porque también, ya no voy a decir nombres, pero institución financiera. Sí, no hay problema. Oye, nosotros entendemos a las personas morales, vista desde el asesor inmobiliario, como aquellas personas que se dedican al tema empresarial. Ajá. O al tema de actividad con una finalidad de lucro, aunque sí entendemos que hay algunas otras, obviamente, que sin fines de lucro, que son algunas instituciones o ONGs o algunas IAP. Instituciones que están enfocadas a, ¿cómo se llama esto? Instituciones. ¿Las IAP? Sí, instituciones que no tienen... De asistencia privada. De asistencia privada, exactamente, ¿no? Que hacen como AMANC, por ejemplo, ¿no? O alguna otra institución, pero en general nosotros vemos a las personas morales normalmente como la industria, como aquellos que están involucrados obviamente en una actividad empresarial que generan un producto o hacen importación, exportación de manufacturas, de productos, pero ¿cómo estas empresas, o puede haber empresas que pueden estar formadas para generar un patrimonio? Sí, puede ser. Hay quienes también se acercan a nosotros y quieren constituir una persona moral con fines patrimoniales. Esta por lo general es una SADCB, que es una sociedad anónima de capital variable, y lo que hacen es que constituyen la persona moral para efecto de que sean a lo mejor los papás o incluso muchas veces incluyen ya los hijos, y esta persona moral es la que compra los bienes, edifica en caso que hayan sido terrenos y enajena. ¿Qué beneficio tienen con esto? Tienen dos beneficios. Una, que al momento de enajenar estos bienes y se van a dedicar a la compra-venta, en la notaría no les retenemos el impuesto sobre la renta. No quiere decir que no se genere, sí se genera, pero no lo retenemos, porque los notarios no entramos en el capítulo de personas morales o de personas físicas con actividad empresarial, que ese es otro punto que a lo mejor ahorita lo tocamos, ¿no? Sí. Pero ese beneficio lo tienen, ¿y qué sucede? Van a tener que pagar ese impuesto sobre la renta con su contabilidad, pero la empresa tiene varias actividades y entonces se ve el ingreso general de la empresa, el egreso general, las deducciones, y ahí es en donde pagan. No hacemos una retención provisional, que es la que hacemos los notarios. Y otro punto importante que pueden tener es que si lo platicábamos también hace poco, ¿no? ¿Qué sucede si una persona física fallece? Tiene que irse directamente a ver el testamento y hacer la radicación, sucesión y aplicación de bienes. Cuando es una persona moral, si fallece uno de los accionistas, la persona moral sigue su camino, sigue operando. Por eso decíamos desde el principio, es una persona que tiene personalidad jurídica propia, independiente a las personas que lo conforman. Oye, pero ¿qué ocurre si esa persona o ese, digamos, que forma parte de esa sociedad de la persona moral fallece,
él tiene un determinado número de acciones, supongo, ¿no? Exacto. ¿Y qué ocurre con eso? Las acciones son las que van a ser motivo de la herencia de esta persona física que falleció. Entonces, en un testamento, nosotros, en lo personal, siempre ponemos que heredan todos los bienes muebles, inmuebles, acciones, posesiones, presentes y futuras. Okay. Entonces, las acciones nos tenemos que ir a ver el testamento para ver si dejó legado o dejó herencia universal y poder hacer esa aplicación. Pero si la persona moral tenía ventas ya prometidas, puede seguir haciendo las ventas y puede seguir formalizando las ventas aun y cuando haya una acción establecida. La operación no se detiene. Exacto. A eso te refieres, ¿no? Exacto. Y entonces esas acciones pasarían al heredero. herederos. Exacto. ¿Y se tiene que modificar el acta? Sí, ¿cómo se modifica el acta? Así como hacemos una escritura de aplicación de bienes para todos los bienes inmuebles que hay, también se tiene que hacer un acta de asamblea. Recordemos también que la persona moral, su inicio es la constitución de esta persona moral, pero durante la vida se tienen que hacer varias actas de asamblea. De asamblea. Sí, claro. Hay una obligatoria, que es la ordinaria, una vez al año, y las extraordinarias son en cualquier parte de la vida de esta persona moral. Okay. Entonces, tenemos que hacer un acta de asamblea extraordinaria para poder hacer la reforma de estatutos con el nuevo accionista en base al testamento que dejaron. Ok, ahí queda claro. Muchas cosas, no, pero sí queda claro. Entonces, hay una modificación, obviamente, mediante un acta de asamblea que se protocoliza a la constitutiva. Y digo, queda claro. Aquí lo fundamental desde mi punto de vista en esta persona moral es que sigue operando. Exacto, sigue operando. No hay freno. No hay freno, sigue operando, sigue formalizando las operaciones que tenga y a la par se puede ir llevando la aplicación de bienes de la persona que fallezca. Para poder entender esto un poquito más, en el acta constitutiva se establecen los porcentajes de acciones. O sea, vamos a pensar, bueno, no sé, el papá el 50%, la mamá el 25, 30 y lo demás se reparte en los hijos. En ese mismo porcentaje va el porcentaje del inmueble. O sea, yo soy dueño del inmueble en un 10%, por decirte algo. ¿Es así? No, el inmueble, la propiedad total es de la persona moral. Okay. Lo que se maneja en porcentajes es el capital social que tenga cada uno de los accionistas. Entonces, en el caso que quisieran retirar su inversión o quisieran vender su inversión o quisieran ya hacer uso de sus utilidades, es en ese porcentaje. Okay. Pero tú y yo somos socios de una persona moral y tenemos el 50-50. Tú no eres, David, no es el propietario del 50% de la persona moral, ni Estela, es la persona moral la propietaria del 100%. Nosotros tenemos el beneficio de las utilidades de la venta del inmueble de la persona moral. Okay, sí es un poquito complejo, pero bueno, por eso es importante conocer y saber de estas, pues de estos aspectos jurídicos con los que nosotros nos podemos estar atravesando, porque manejamos personas morales, por supuesto. O sea, hay personas morales que venden una casa habitación o hay personas morales que pueden estar vendiendo una nave industrial, ¿no? O que tienen un complejo industrial. Entonces hay que saber y hay que entenderle. Cuando se forma entonces un patrimonio a través de una persona moral, lo que se está adquiriendo son acciones únicamente. Y la persona moral es propietaria de los inmuebles. ¿Es correcto? Entonces no se puede decir, pues como yo tengo el 10% de acciones, de esta casa yo tengo el 10%. No, es la persona moral. No es así. Y yo tengo derecho a la utilidad de la venta o de la renta de esa persona, de ese inmueble, pero la propietaria es la persona moral. Ojo, mucho ojo con esto, porque de ahí se pueden derivar obviamente algunos aspectos jurídicos que nosotros tenemos que conocer para poder orientar de una mejor manera a nuestros clientes. Entonces una persona moral puede adquirir un inmueble, puede comprar un inmueble que es una casa habitación.
y también la puede vender. Sí, claro. ¿Es una compraventa lisa y llana? Sí. ¿Sí? Sí. Sin mayor implicación en... No, igual paga sus impuestos por adquirir como la persona física y por enajenar paga sus impuestos como lo acabamos de comentar, ¿no? A través Yo de su no te contabilidad. retengo y en tu contabilidad pagas tus impuestos, ¿no? Y recordemos que el impuesto sobre la renta que retienen los notarios a las personas físicas también es un acto provisional. Tenemos que hacer también tenemos que hacer nuestra manifestación en nuestra declaración anual y hay un proceso, ¿no? Pero pues esto es lo que estamos viendo de las personas morales, no les retenemos ni siquiera. O sea, no hay ni siquiera una retención provisional. Ok. En el caso, Estela, de estos de comercios o de industria o de oficinas, ¿opera prácticamente igual? Sí. Sin mayor problema. Es una compraventa, repito, lisa y llana. Y entonces la persona moral entera, obviamente, de los impuestos al fisco y sin mayor problema. Sí, nosotros ponemos en la escritura, exacto, cuando hacemos ya la autorización definitiva, en donde estamos poniendo los pagos de los impuestos, nuestra leyenda justo es la justificación de por qué no estamos reteniendo ese impuesto. Y ellos, con la escritura pública, es con la que van a agregar a toda su documentación de su contabilidad, donde están acreditando que están adquiriendo ese recurso por la venta de ese inmueble. Y ahora hay algo también bien importante, que no sé si quieras tocarlo ahorita o quieres tocar alguna otra cosa, adelante. Pero la persona moral, cuando ustedes se acerquen a nosotros como fedatarios para hacer una operación inmobiliaria, cuando es de persona moral, la persona moral es la obligada a entregar el CFDI al comprador. ¿Qué quiere decir? Claro. Yo soy una persona moral, estoy enajenando, le tengo que dar mi recibo, la factura, el CFDI, a la parte compradora, porque esa va a ser la base para su enajenación en algún futuro. Sí. Exacto. Sí, sí, justamente iba yo ya prácticamente a preguntarte esto, porque también es una parte importante. Tengo entendido que a partir de febrero, marzo del 2014 se empiezan a emitir estos CFDI con su complemento, y obviamente la persona moral, pero yo preguntaba más bien el fundamento. Es decir, la persona moral entrega el CFDI al comprador basado en que ingresa el dinero a su cuenta. Sí, lo que ¿Ese pasa es el fundamento? A partir del 2014, lo que nos está rigiendo para generar este CFDI, antes del 2014, ni la persona moral ni los fedatarios expedíamos ese CFDI. Así es. Si recordamos, llegábamos con una escritura, incluso ahorita, si van a vender una propiedad antes del 2014, me van a llegar con la escritura y esa va a ser la base de su impuesto. Okay. Pero, ¿qué es lo que nos los cambió? La conocida llamada como ley de lavado de dinero. Esa ley, porque tiene un nombre más extenso, pero así es como lo conocemos. Coloquialmente así la conocemos. Sí. Entonces, esa ley es la que nos obliga a expedir esta factura. ¿Por qué? Porque recordemos que esta ley de lavado lo que le interesa es quién compra el inmueble, de qué cuenta sale, quién recibe el dinero, quién factura esa operación. Ese dinero. Entonces, es lo que va a regirnos para poder dar esa información. Si es una persona física, yo tengo que dar ese CFDI con complemento y yo doy el informe de que estoy haciendo la esa operación. factura. Y de todas maneras, yo doy el informe aun cuando es la persona moral, pero lo que no hago es dar esa factura. Claro. La factura la tiene que dar la persona moral. Claro. Y puede ser la persona moral porque se constituyó una persona moral que compró un terreno, edificó la casa y lo vendió, o puede ser un grande desarrollo. O los grandes desarrollos, ¿no? Que también tiene que dar esa factura. Claro, sí. Hoy en día aquí en Querétaro pues tenemos muchos desarrollos, obviamente, que están constituidos como personas morales, y que cuando uno va y compra en ese desarrollo, pues le tiene que entregar la factura correspondiente. La factura se entrega por lo general al momento de la firma de la escritura. También la persona moral la genera en ese momento o la puede generar un poco antes. Nosotros, los fedatarios, cuando es persona física, lo generamos al momento de la firma de escritura. Oye, y cuando es pagos parciales, ¿se genera una factura por cada pago parcial y al final se entrega una sola?
Sí. Normalmente así es, ¿no? Por lo general, cuando son pagos provisionales, que puede ser que alguien está comprando, está haciendo sus pagos provisionales, exacto, y cuando ya llega la formalización, le dan la factura por el 100%. Ok, bueno, ojo con eso porque también es muy importante. Antes de continuar, vamos a hacer nuevamente una breve pausa comercial y regresamos para seguir platicando de las personas morales en los bienes raíces con la licenciada Estela Gallegos. Gracias. Su llave inmobiliaria te ofrece diversos inmuebles en venta o renta. Tiene en traspaso o venta terrenos en Ciudad Maderas, Corregidora, desde 115 metros cuadrados a 150 metros cuadrados, desde 4,500 pesos metro. Te puedes comunicar al 442-919-0805 si quieres más información de estos terrenos en Ciudad Maderas, Corregidora. Su llave inmobiliaria te ofrece una casa en venta Zen House. Solicita mayor información al 442-919-0805. Y por último, te ofrece también en venta una propiedad en Saquia, en Allén. Es una propiedad que tiene 3 recámaras, tiene 3 baños completos con un estudio, puede ser la 4ª recámara en planta baja, cocina equipada y está en 3,600,000 pesos. Comunícate a su llave inmobiliaria@gmail.com o al 442-919-0805. Su llave inmobiliaria. Bienvenidos, nuevamente nos agarraron aquí a los dos se me hace que producción también se nos durmió un poquito. Gracias, Memo. Nos agarraron con el teléfono en la mano. Ahora vivimos con el teléfono. Sí, todos. caray. Memo, si me compartes ahí comentarios, porfa, de producción, antes de arrancar ahorita con esta segunda parte. Déjenme leer sus comentarios, lo que tengan ustedes de preguntas respecto de personas morales en los bienes raíces, ya en la compraventa o en la constitución, pues con mucho gusto les daremos ahorita una respuesta. Bueno, a ver, mientras Memo me manda aquí ya tenemos algo. Patricia Gallardo Burgos, excelente, saludos, Pati. Laura Sepúlveda Antuna, gran notaria, muy profesional y siempre gracias, aportando en beneficio de las empresas. Gracias por compartir tu experiencia. Excelente programa, David. Gracias, Laura. Un Laura, gusto que estés presente. Nadia Baeza, saludos. María Álvarez Montes, excelente, Estela. Neira Valera, buenas tardes. ¿Con qué frecuencia haces este tipo de entrevistas con gran valor al gremio inmobiliario? Estoy cada 15 días, aunque el próximo 27 de febrero voy a estar transmitiendo desde San Miguel de Allende en el primer aniversario del Hotel Casa Amada. Es un hotel boutique en Querétaro, sus propietarios son leoneses. Es un hotel que, bueno, la verdad lo hago porque mi hijo es el gerente general de ahí, entonces por eso voy a transmitir desde ahí el primer aniversario del Hotel Casa Amada. Es un hotel boutique precioso, ya estuve ahí con él, tiene un chef magnífico, hacen las jaleas, él las hace ahí, él las prepara ahí, y la verdad es que nada caro el menú. Vayan al brunch o vayan al desayuno el domingo y lo van a disfrutar. Tienen música en vivo. Bueno, no les platico de eso porque eso ya me toca dentro de 8 días. Charlie Herrera, excelente tema y grandes ponentes. Saludos. Gracias hijo, es mi hijo también. Roxana Venegas, hola, buenas noches, excelente tema. Gracias, Rox, es una de mis colaboradoras. Marta Peque Gallegos, excelente programa y muy buena información para todos.
supongo que Muchas gracias. Sí, pues bueno, sin palabras. Muchas gracias, Marta. Aquí, cualquier cosa que nos quieran preguntar, pues hay oportunidad. Ahorita tenemos todavía unos 20, 25 minutos de programa con ustedes. Oye, yo si me permites, me gustaría Claro, hacer hincapié adelante. a nuestra audiencia que nos está haciendo favor de escucharnos. Adelante, por favor. Primero, lo que platicábamos en el corte, que veamos que toda esta información que estamos generando es una información general, que cuando ustedes quieran generar, o sea, constituir una persona moral o hacer una operación con persona moral, de verdad acérquense a su fedatario de confianza para que hagan su traje a la medida. Eso es muy, muy importante, para no meternos en cuestiones fiscales o cuestiones jurídicas que realmente se vayan a meter en algún problema por no tener el instrumento adecuado. Pero yo quería comentar también, cuando ustedes, nuestro gremio inmobiliario, que saben yo cómo hago equipo con ustedes, Sí, me sin encanta, duda alguna, sin esto duda alguna. me apasiona Lo y sabemos. por eso estamos aquí seguido, gracias David, o estamos en las asociaciones también dando capacitaciones o en la notaría, estoy a sus órdenes, en el que tengan mucho cuidado cuando ustedes les lleguen a sus manos una operación para vender con una persona moral. Ajá. Hay que revisar bien a la persona moral. Okay. O sea, hay que revisar realmente quién es el apoderado, que tengan bien las constancias de situación fiscal, porque de repente nos han llegado a la notaría de, es que quiere vender esta persona moral, pero está en suspensión de actividades. Si está en suspensión de actividades, no puede vender, porque simplemente recuerden lo que acabamos de platicar, no puede expedir el CFDI, claro. No está al corriente en el pago de sus impuestos, o sea, no tiene la vida jurídica esa persona moral, más bien la vida fiscal esa persona moral, porque está suspendida y podemos tener problemas, ¿no? Claro. Ya me llegó una persona que así adquirió, que incluso ya está dentro de la casa y ahorita pues no lo puede formalizar, ¿no? O sea, me dice, yo ya estoy adentro y ya quiero formalizar, yo no te lo puedo formalizar si su situación fiscal no está al corriente. No es correcto. ¿No? Ajá. Otra cosa importante, cuando vende una persona moral, a veces nos limitamos a tener el título de propiedad. Decimos, bueno, aquí está la escritura donde me acredita la persona moral que es la propietaria y con esa trabajamos. No, trabajen con el título de propiedad y todo lo que ya sabemos, prediales, claro. No adeudo de condóminos, todo lo que ya sabemos de la persona física, pero pidan el acta constitutiva y nosotros como fedatarios podemos verificar también en el registro. Okay. ¿Cómo está esta empresa? ¿No? O sea, el limitarnos solo a decir es propietario, ya tuve yo un caso en el que se les pidió, bueno, ok, aquí está la propiedad, aquí está el poder del que va a vender, pásame el acta constitutiva. Y no regresaron. Y después nos dimos cuenta que pues no eran los propietarios, claro. ¿No? Aquí volvemos al tema que siempre les hago mucho hincapié. Entre más completo y mejor integrado esté un expediente, nos arriesgamos menos a una suplantación de identidad. Entonces, imagínense, si una persona física, todo lo que tenemos que revisar, pues ahora con mayor razón a una persona moral, que va a llegar alguien diciendo yo tengo un poder, y los poderes son los que más pueden elaborar de manera fraudulenta. Fraudulenta, sí. Amigos, aquí el punto es tener bien claro que nosotros tenemos que identificar a la persona cuando estamos vendiendo un inmueble, identificar el inmueble y en este caso ahora identificar a la persona moral, ¿no? Acta constitutiva, el RFC o la constancia de situación fiscal, comprobante de domicilio y poderes. Uh-huh. Y obviamente una vez que tenemos claro esto, pues tenemos que ver quién es el representante legal e identificar al representante legal. Claro, el representante legal también nos tiene que presentar su RFC, constancia de situación fiscal, o sea, el representante legal lo tenemos que investigar igual que la persona física que comparece con nosotros en la ANAR. Entonces, para que tengan mucho cuidado y revisen todo eso, porque lo que yo siempre les digo, ustedes el tiempo que se llevan de analizar la propiedad, de llevar a los posibles compradores, ya tienen la oferta, ya se aprobó la oferta y resulta que a lo mejor hay algún documento a la persona moral que no nos permite formalizar y el trabajo de ustedes pues ya fue un trabajo perdido. Claro, sí, aquí siempre tenemos que ver cómo nuestro tiempo sea óptimo en muchos sentidos, por eso es que desde un principio cuando vamos a tomar una propiedad, pues tenemos que hacer bien la identificación, vuelvo a repetir, del propietario, que también ahí se puede dar que haya
uno o dos, o que haya copropietarios, ¿no? También se puede dar en las personas morales. También puede ser que una propiedad esté a nombre de persona moral y de persona física como copropietario también. También puede darse. Sí. O sea, tenemos muchos variantes. bemoles en el tema inmobiliario en relación a la compraventa, y por eso quisimos tocar de manera muy específica este tema de la persona moral en los bienes raíces, de manera genérica. Ya a lo mejor más adelante tocamos, a lo mejor, a ver, la SA le toca esto, le toca esto, le toca esto. Quizás más adelante preparemos un programa de personas morales, pero sí, de manera muy puntual, ahondar un poquito más en cada una de las figuras que tenemos como personas morales. Hoy tenemos que conocer un poquito del mundo con el cual nosotros nos relacionamos en el tema principalmente de la compraventa, porque también tiene su bemol en el arrendamiento, ¿verdad? Sí, claro, también en el arrendamiento. Y hay como en algunos comentarios la creencia de que no puede una persona moral arrendar un bien. Sí la puede arrendar, y la persona moral es quien va a hacerse responsable de ese bien que está arrendando. Porque lo me decían, bueno, es que la persona moral justo no es humano, no tiene materia, no puede vivir la casa. Ajá. O no puede habitar el local comercial. Sí, pero sus representantes legales sí. O incluso si es para colaboradores o para el fin que le vayan a dar, y dentro del contrato de arrendamiento hay que ponerlo muy claro, identificar a la persona moral, identificar al representante legal e identificar el objeto del arrendamiento. Pero entonces sí podría haber un arrendamiento habitacional. Sí, claro. Para una persona moral. Sí, okay. Sí. Sí pueden arrendar habitacional, industrial, comercial. Sí, claro. No hay o corporativo, límites. Sí, ¿no? claro. Oficinas. Sí, por supuesto. El arrendamiento es igual. Puede ser que que sea el propietario, la persona moral, o que sea el que esté rentando la persona moral. No hay ningún inconveniente. Oye, pero ahí en esos casos de arrendamiento habitacional, ¿se le entrega un recibo normal? Sí. O una factura. Ajá. Sin el IVA, porque la habitación no causa IVA. Uh-huh. Bueno, si es inmueble, bueno, ¿no? si es inmueble. Si es inmueble, si va volada, sí causa IVA, ¿no? Claro, pero si aquí es una casa habitación, no, o sea, genera su factura normal. Y aparte eso también es muy importante, que cuando tengamos el arrendamiento, tengamos el contrato de arrendamiento, si es posible, con la ratificación de firmas, recordemos la fecha cierta, porque acá con el tema que vimos anteriormente es una compraventa. Compran, venden, la persona moral desaparece, ya es la persona física que compró o la persona moral que compró. Así es. Y ya se desprenden del patrimonio. Pero en el arrendamiento debemos de tener más cuidado, porque es el propietario que está dando el uso y disfrute de un inmueble. Bueno, y ahí tiene más relación la ley de extinción de dominio, ¿no? Exacto. O sea, ahí hay por que eso tener... el tema de la fecha cierta que estás diciendo. Sí. Entonces, si una persona moral va a rentar una casa habitación para uno de sus colaboradores, se le renta a la persona moral y se estipula claramente en el contrato de arrendamiento que se le está rentando a esa persona moral, pero quien va a ocupar el inmueble es la persona fulana de tal. Sí, yo lo recomiendo así, e incluso tengamos cuidado de si vamos a permitir el subarrendamiento en el contrato. Okay. Para que, pues, que estemos conscientes, porque el subarrendamiento es que un tercero es el que va a tener la posesión del inmueble. Ajá. Y los responsables ante el propietario, pues es esta persona moral. Claro. ¿No? Entonces, tengamos cuidado, recordemos que todos los contratos, nosotros damos ustedes dan las bases, los fedatarios somos, o en este caso también los abogados pueden hacer el contrato, okay. Pero quien realiza el contrato lo va a hacer con la información que ustedes nos den, pero es muy importante el objeto, el fin, quiénes van a ser los responsables, muy claro cuál es la renta, la factura, el recibo del pago de este arrendamiento, o sea, todo tiene que estar muy ordenado. Oye, y si es al revés, si es una persona moral la que te renta a una persona física, tampoco es tema. No, ningún tema. La persona moral puede hacer, en cuanto al arrendamiento y en cuanto a la adquisición o venta de inmuebles, lo mismo que la persona física. Nada más, como ya vimos, tenemos que tener ciertos requisitos o documentos adicionales a los que se le pide a la persona física. Claro,
Uno de los aspectos principales quizás de lo que tú acabas de mencionar es la suplantación de identidad. Ay, sí. Es muy común. Sí, o sea, sí puede ser común y aparte también en el arrendamiento hay que cuidar, o sea, ¿a quién le estamos rentando que no vaya a ser para un fin ilícito? Claro. Que es en donde nos metemos en problemas nosotros, ¿no? Sí, bueno, por supuesto. ¿Quién rentó? Sí, no, Sí. bueno, porque el deslinde de responsabilidades mientras ocurre, pues es una, pues es una fase crítica, digamos, ¿no? Y es una cadena de responsabilidades, porque por ejemplo ustedes como profesionales inmobiliarios son los que están apoyando a que esta formalización se dé. Entonces, tiene responsabilidad el propietario, el que renta, ustedes que son intermediarios, los fedatarios también al momento de recibirlos en la oficina, hacer una... Por lo general nosotros cuando ratificamos un contrato de arrendamiento, ratificamos la firma de Claro. los que están Sí, estampándola, que ¿no? acuden. Si quieren también la ratificación del contenido, entonces nosotros como notaría les pedimos un expediente completo para poderles apoyar a hacer la redacción de este instrumento. Ok, entonces aquí ocurren dos cosas. Una es la ratificación de la firma del contrato, que eso te genera la prueba para la fecha cierta. Ajá. Y otro es la certificación del contenido. Lo que pasa es que por lo ¿Es distinto? Sí. ¿O puede ser lo mismo? Puede ser lo mismo, pero por lo general es distinto, porque a nosotros nos llegan ya con el contrato de arrendamiento, Sí, claro. y lo que quieren es que demos la fecha cierta y ratifiquemos las firmas, que nos cercioramos nosotros, que quien esté frente a nosotros se identifique, identificación, CURP, RFC, o sea, todos los datos de identificación, firma, o sea, después del contrato de arrendamiento nosotros ponemos la ratificación, firman y después firma el fedatario. Okay. Entonces, eso es cuando estamos ratificando la firma. Ratificar el contenido, entonces sí es, pues podemos vertir el contrato de arrendamiento en escritura pública. Claro. Recuerden, amigos, que es muy importante el tema de la fecha cierta, sobre todo en una controversia, porque obviamente el juez es lo primero, de ahí va a partir. Ese sería el punto número uno. Y otro, que el arrendador esté pagando sus impuestos, ¿no? Debe de estar pagando sus impuestos, tanto sea persona moral o persona física. Eso en realidad no importa. Tienen que estar pagando sus impuestos. Por eso es importante siempre estar en una capacitación continua, diría yo. Fíjense que a raíz del tema de la ley antilavado, que en ese momento también se dio la ley de privacidad de datos y después la ley de extinción de dominio, y que esto generó incluso una modificación al estándar de competencias en el asesor inmobiliario y se generó el 110.01. Hoy en día ya está generado el 110.02 a través porque se adicionó la norma 247, que tiene que ver con la publicidad que hacemos respecto de los inmuebles. Entonces, tenemos que estar en una capacitación continua. Imagínense, el Infonavit no saben cuántos productos ha sacado en un año. Sí. O sea, es increíble y nosotros tenemos que conocer, obviamente, de ellos. Que por cierto, la maestra Diana Félix estará con nosotros en abril. Ay, me dijo increíble. En abril porque está muy ocupada ahorita. No, y está sacando más todos productos. Los productos, sí, la verdad increíble. Diana es una persona, mis respetos con ella. Fabulosa. Sí, es increíble, es una abogada súper preparada, conoce el instituto de pies a cabeza y además su manera de explicarlo es muy clara. Es maravilloso, sí. Maravilloso. Vamos a leer a algunos comentarios de ustedes porque estamos prácticamente en la recta final. Isma CM, buenas noches, tema muy interesante, saludos. Escanero Bienes Raíces, mi estimado Fer, les envío un cordial saludo para ambos, igual para ti. Gracias. Orbi Inmobiliaria, mi estimado Asís Goria, un gusto saludarte, muchas felicidades, excelente tema, saludos. Belinda Macedo, gracias por la información tan clara y precisa, saludos Belinda, es una de mis estudiantes. Felipe Flores, excelente conferencia, gracias Felipe. Sánchez Cari, invitada de lujo, muchas felicidades, temas interesantes y de
aplicabilidad. Gracias. Tenemos aquí a Lupita Flores. Hola, saludos a los dos. Lupita de la Asociación Queretana. Carla Ruiz, muy buen programa. Gracias, Carla, saludos. ¿Tenemos algo más, producción? De momento no. Ok. ¿Alguna otra pregunta, amigos? Tenemos aproximadamente unos 5 o 6 minutos más con la licenciada Estela Gallegos, notaria 31 de Querétaro Capital. ¿Cuál sería para ti el fundamento o qué nos podrías aconsejar a nosotros como asesores inmobiliarios respecto de las personas morales en los bienes raíces? Yo les aconsejo a ustedes que cuando vayan a hacer alguna operación con persona moral, todo lo que ya estuvimos platicando, que tengan mucho cuidado, que revisen actas constitutivas, si hay, porque también a veces puede haber prohibición para enajenar, esa es otra cosa. Okay. A lo mejor nos llegan solo con el instrumento que es el título de propiedad y el poder y dicen aquí estoy, soy propietario y voy a enajenar. Si no tenemos el acta constitutiva o las protocolizaciones subsecuentes, a lo mejor hay una prohibición que para enajenar tiene que haber un acta de asamblea que lo autorice. Okay. Y entonces, por eso les decía que en la constitutiva se ponen las prohibiciones, las obligaciones, los beneficios, o sea, es la vida. ¿Qué sí se puede o qué no se puede? Y qué no se puede. Entonces, a lo mejor dicen, para enajenar, no nada más se necesita la firma de 2 apoderados, a lo mejor se necesita un acta de asamblea que autorice esa venta. O también ustedes como profesionales inmobiliarios, no todas las ventas son de contado. También hay ventas con créditos bancarios y a lo mejor en su objeto social pone que para pedir un crédito tiene que estar de acuerdo el 100% de todos los accionistas, ¿no? Claro. Entonces, eso es lo que los fedatarios vamos a revisar. Y sí nos ha pasado, ya nos instruyen para algún crédito, para la formalización de algún crédito, y resulta que hay una prohibición. Okay. Pero no pasa nada, por eso les digo, acérquense a nosotros, porque ¿qué tenemos que hacer? Un acta de asamblea. Claro. Todo lo que cambia una persona moral es un acta de asamblea. Las actas de asamblea extraordinarias se pueden hacer en cualquier momento de la vida de la empresa y lo único que tenemos que hacer es reunir a los accionistas que den esa autorización y se pueden enajenar. Oye, entonces cualquier modificación que se pretenda hacer a la persona moral tiene que ser única y exclusivamente a través de un acta de asamblea. Si vas a reformar estatutos, si vas a dar autorizaciones, o sea, vas a cambiar un domicilio, vas a agregar o cambiar el objeto social, vas a cambiar, vas a vender tus acciones, va a entrar un nuevo accionista. Los aspectos serios. Lo único que pudiera ser que a lo mejor no genere un acta de asamblea es otorgamiento de poderes. Pero hay que verificar que el apoderado tenga la facultad de sustitución de esos poderes, claro, y sin limitante o con la limitante que requerimos para la venta del inmueble. Claro. Si es así, entonces sí se puede otorgar un poder fuera de lo que es una asamblea, pero volvemos a lo mismo. Hay que analizar todo el clausulado del poder para claro, ver que sea viable. Otro aspecto importante que ahorita viene a mi mente sería los nombres, ¿no? Tenemos que verificar que el nombre corresponda, es decir, el representante legal debe de presentar su INE y debe de coincidir con el que está en el acta constitutiva. Si no coincide, no es él, sí, jurídicamente. Pues sí, o sea, lo que tenemos que hacer es igualito al representante legal de la empresa, darle el mismo carácter de una persona física que está compareciendo con nosotros. Y ahorita que hablabas de la persona física, también comentábamos que la persona física con actividad empresarial pudiera llegar a tener algunos aspectos relacionados, no relacionados, sino similares sí, a la persona moral. Que recuerdas este punto, es la persona física con actividad empresarial también entra en un capítulo en el que nosotros como fedatarios no retenemos el impuesto sobre la renta tampoco. Pero ¿qué sucede? A la persona moral, simplemente por ser la persona moral mercantil, yo no le retengo. Pero la persona física con actividad empresarial sí me tiene que acreditar con su última declaración anual, sus declaraciones provisionales que vayan en el ejercicio fiscal, que está al corriente de sus declaraciones. Si no me lo acredita, aunque sea persona física con actividad empresarial, le tengo que retener. Y un punto muy importante, la persona física con actividad empresarial, el inmueble que se está enajenando tiene que ser parte de sus activos.
O sea, me tiene que declarar que es parte de sus activos y me tiene que comprobar lo que les acabo de mencionar. O sea, esto es contablemente, amigos. Tiene que estar dentro de su contabilidad como un activo. Bueno, ya saben que tenemos activos, pasivos. Y si no, habría que tomar un curso de... Todo deriva a seguir estudiando. Contabilidad para no contadores. Sí. Y ponernos ahí un poquito más al tiro, dicen, en aspectos que tienen que ver con nuestra actividad. Lo que pasa es, yo siempre lo he dicho, nosotros tenemos una actividad como vendedor y tenemos otra actividad como administrador de nuestro negocio. Y como administrador de nuestro negocio, pues tenemos que conocer estos aspectos contables, porque lo que está diciendo la licenciada, obviamente al mencionar un activo, es que tiene que estar registrado en nuestra contabilidad, que cuando se vende, nosotros generamos una factura por esa venta. Vamos a pensar en el auto. Nuestro auto, si nosotros lo tenemos debidamente registrado en nuestra contabilidad, es un activo de nosotros. Y si yo vendo el auto de la empresa, ¿qué creen? Tengo que dar una factura de mía por la venta de ese auto. Y a lo mejor tengo que entregar una copia de la factura original. Si yo la compré en X agencia, pues le tengo que dar una copia porque la original ya está en mi contabilidad. Entonces por ahí va un Pero poquito. fíjate que ahorita dices algo muy interesante también, que justo la persona moral tiene vehículos, tiene inmuebles, tiene activos, o sea, tiene bienes muebles también. Ajá. Y justo cuando ellos hacen la enajenación de un bien inmueble, a lo mejor también enajenaron un vehículo, a lo mejor también enajenaron un mueble, y es por ello que hablamos de que en su contabilidad se va a ver cuál es su impuesto. Claro. Porque tienen en ese ejercicio, en ese momento, más ingresos y más egresos. Claro. Y de ahí se saca la utilidad, y por eso le es más conveniente a quien realmente se va a dedicar a la compraventa de bienes inmuebles que constituya una persona moral mercantil para efecto de la vida de esos inmuebles. Claro. Porque como persona física no tienes tanta deducción, y además los fedatarios les retenemos, y hasta su declaración anual es cuando van a poder ver si tienen saldo a favor o en contra. Así es. Ahí tienen, amigos, la verdad es que muy interesante el tema de las personas morales o la persona moral en los bienes raíces, tanto en la compraventa como en el arrendamiento. Esperamos dejar en ustedes la semilla de muchas dudas, más dudas, por supuesto, porque eso quiere decir que estarán inquietos por conocer más, aprender más y poder dominar, obviamente, lo que nosotros hacemos, que es asesorar a nuestros clientes y obviamente tener una relación importante, en este caso, con las notarías. Tenemos un último comentario, Claude de Gallú, saludos querida Estela, muchos abrazos. Muchas gracias. Estela, teléfonos, comentarios. Muchas gracias. Pues estamos a sus órdenes. Físicamente. Tu teléfono, tu correo, ¿cómo se contactan con la notaría? Tengo el teléfono de la notaría es 442-223-1663. Físicamente estamos en Ramón Rodríguez Familiar número 37, Bosques de Acueducto. Tenemos un correo que es contacto@notaria31, solo con número, qro.net, y ahí tengo personas todo el tiempo dedicadas a contestar estos correos, o también en las redes sociales. En las redes sociales estamos como Notaría 31 QRO. Estamos en redes sociales, estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter. Y lo que hacemos también, si ustedes así lo desean, en nuestras redes sociales damos tips notariales, ¿no? O sea, mira, de repente ponemos el tip notarial del testamento, del poder, capitulaciones matrimoniales que todavía se utilizan, de las personas morales, de por qué es importante recoger tu escritura. Porque a veces ¿Todavía quién se casa? Sí. Oye, de por qué es importante recoger tu escritura, porque todavía no la recogen, las cancelaciones de hipoteca, o sea, siempre mi equipo está generando los tips notariales, los estamos revisando todo el equipo, y ahí están en las redes sociales también. Excelente. Pues ahí tienen, amigos, estamos llegando a
a la parte final del día de hoy con la hora inmobiliaria. Los espero dentro de 8 días. Estaré transmitiendo desde directo, en vivo, desde el Hotel Casa Amada, el Hotel Boutique Casa Amada en San Miguel de Allende, Guanajuato. Será muy interesante conocer esta propiedad. Es una propiedad muy, muy interesante allá en San Miguel, así que los espero verlos dentro de 8 días. Estela, muchas gracias. Gracias a ti, David. La verdad es que nunca tengo las palabras para agradecer a personas como tú que vienen y nos nutren prácticamente de todo lo que nosotros necesitamos para nuestro quehacer inmobiliario. Así que muy agradecido, dijera don Pedro Vargas. Digo, para las generaciones que lo conocimos, pues todo mi agradecimiento para ti. Pues muchas gracias a ti, muchas gracias a todos los que nos hicieron favor de brindarnos su tiempo. Con todo gusto estamos a sus órdenes, porque como lo vimos ahorita es algo muy general, pero todas las dudas que ustedes tengan, con todo gusto estamos a sus órdenes. Amigos, cuídense mucho, los abrazo y nos vemos dentro de 8 días. Muchas gracias. Adiós. David. Bye.